El Foro de la Inversión en Capital Intereconomía. La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas en todo el planeta. Aún así, nos hemos enfrentado al COVID-19, una pandemia sanitaria mundial con una fuerte relación con la salud de nuestro ecosistema. Se celebra este mes de abril el Día de la Madre Tierra. Se celebra en el marco del decenio de la ONU para la restauración de los ecosistemas. Estamos viendo que el agua, la tierra, el ecosistema es algo muy importante que debemos cuidar y nuestro ahorro puede ser palanca para ayudar a ese cuidado. Me acompaña Lorenzo Coletti. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Que es Senior Sales Manager en Pictet Asset Management en Iberia y Latinoamérica. Igual que nuestro ahorro es palanca, hay muchas empresas que están implicadas en hacer las cosas bien, en cuidar nuestro planeta desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista de la agricultura, desde el punto de vista de las ciudades, de la industria, del tratamiento del agua, ¿verdad? Así es, nosotros llevamos ya unos 30 años mirando cómo ciertos, acontecimientos a nivel global pueden impactar no solo nuestras vidas, ¿no? De un punto de vista social, de un punto de vista económico, sino también cómo afectan a las empresas, ¿no? Porque quizás antes no se miraba tanto esto, pero lo que tú comentabas al principio de estos grandes impactos sobre la tierra que están teniendo nuestras actividades, porque al final es la actividad del hombre que está impactando negativamente tanto nuestro planeta como también nuestra economía y nuestra sociedad, ¿no? Hay muchas comunidades y muchos países también emergentes que se ven más afectados por cierto tipo de industria, ¿no? Entonces el impacto sobre la economía y sobre todo sobre algunos sectores se ve de manera muy importante. Y de un punto de vista de inversión tenemos que buscar aquellas compañías que puedan dar una solución a este problema. Bueno, leía que más de la mitad de la economía mundial depende de la naturaleza y de sus servicios. Estamos hablando del agua, estamos hablando del tiempo, estamos hablando, por ejemplo, de la polinización, de la agricultura, de la producción de bioenergía, de la pesca también, ¿no? Del aire que respiramos. Al final es es algo muy amplio. Es muy, muy amplio. Por eso, cuando hablamos de invertir en soluciones para esto, no estamos hablando de un sector específico, estamos hablando de invertir en empresas que están presentes en distintos sectores de la economía, ¿no? Nosotros empezamos, por ejemplo, en el año 2000 con una estrategia del agua, luego hemos ampliado a la estrategia de la madera, de la transición energética, y hoy creemos que hay más maneras de poder crear una economía más resiliente y sobre todo más sostenible en el futuro. Esto significa a través sobre todo de la regeneración, poder regenerar ciertas situaciones que estamos viendo que se ven afectadas por nuestra actividad, ¿no? Entonces lo que es economía circular, por ejemplo, es uno de los objetivos que tenemos a través de nuestras estrategias, con lo cual buscar empresas que tengan un bajo impacto ambiental, pero que tengan productos y servicios que hagan posible esta regeneración, volver a utilizar, por ejemplo, cosas ya utilizadas, ¿no? ¿Qué tipo de empresas son las que están implicadas en el cuidado de la biodiversidad, en el cuidado del planeta? A ver, nosotros tenemos 5 segmentos donde creemos que se puede tener un impacto positivo y le hemos dado nombres distintos. Por un lado tenemos lo que llamamos narrow, o sea, utilizar empresas que hagan posible utilizar menos
energía y menos materiales. Aquí estamos hablando de empresas dentro del universo de la eficiencia energética, por ejemplo, del diseño de software, de la electrificación, de los semiconductores, que hacen posible que haya una menor utilización de esas materias primas que más daño hacen al ambiente. Luego tenemos una segunda que se llama slow, o sea, lento, significa utilizar las cosas más tiempo. Eso significa invertir en empresas que, por ejemplo, sean plataformas para reutilizar cosas. Te hago un ejemplo de una compañía que se llama Copart, que es una plataforma donde los vehículos averiados o que ya no se utilizan se pueden revender por piezas. Eso es un ejemplo de utilizar durante más tiempo. Otro es loop, eso significa reutilizar las cosas. Un ejemplo de una compañía puede ser Darling Ingredients. Hablo de empresas que están dentro de nuestro posible universo de inversión, y esta lo que hace es utilizar aceite alimenticio para fabricar biocombustibles. Es otro ejemplo de algo que puede ayudar a esa regeneración. Luego tenemos la renovar, ¿no? Y aquí entran, por ejemplo, las energías renovables, entran fotovoltaico, entra lo que llamamos también agricultura sostenible, regenerativa y química verde. Y por último, algo que llamamos empower. Eso significa incluir económicamente también todos aquellos que se pueden ver excluidos desde un punto de vista económico, que pero darle la posibilidad a través de la educación, por ejemplo, la financiación, de poder tener una voz dentro de esta regeneración y necesidad de regenerar microsistemas ambientales, sobre todo. Vosotros tenéis una estrategia que se llama Pictet Regeneration, ¿no? Que aprovecha ese historial que tiene de 25 años en inversión sostenible para fijarse en esos segmentos, ¿no? En materiales, en renovable, en agricultura, en química verde. Correcto, son esos 5 segmentos y se llama Pictet Regeneration. Así aprovechamos nuestra experiencia de más de 25 años de inversión temática. Y básicamente aquí, al final, estas empresas tienen un bajo impacto medioambiental, pero al mismo tiempo lo que hacen es crear productos o dar servicios que tengan también un bajo impacto, o ayuden a otros a tener un bajo impacto medioambiental, pero sobre todo a ese objetivo de regenerar. Y por eso, por ejemplo, este es un fondo que es artículo 9 del SFDR, esa famosa clasificación de fondos por temas de impacto que puedan tener. Y aquí el impacto es tanto medioambiental como social, se mide de los dos temas. Pero es un fondo global, decía antes, que invierte en varios sectores, pero invierte también a nivel global en varios países, en empresas a veces también bastante grandes, ¿no? Hablé de Copart antes, que es una empresa de $50,000 millones de capitalización. Estamos hablando de una estrategia que tiene, aparte del impacto, pero invierte también en empresas bastante estables, reconocidas y que tengan un crecimiento que nosotros estimamos dentro de estos 5 segmentos en torno al 10% anual en cuanto a crecimiento de facturación. Hay unas 40.000 empresas cotizadas a nivel mundial. ¿Cómo analizáis? ¿Cómo es el proceso de selección de este tipo de compañías? Porque entiendo que al final es algo muy transversal, ¿no? Y que toca a todas las regiones y a muchos sectores que están implicados. ¿Cómo lo hacéis? Nosotros dentro de las estrategias temáticas adoptamos el mismo proceso. Eso significa identificar dentro de ese enorme universo que mencionabas, primero, dentro de este fondo miramos el impacto medioambiental que tiene, que se puede calcular. Nosotros podemos saber cada empresa qué impacto medioambiental tiene en cuanto a, por ejemplo, contaminación, en cuanto a efectos sobre el cambio climático, efectos sobre la utilización de agua, de tierra, en cuanto a flujos bioquímicos. Podemos ver cada empresa cuánto impacta en este sentido. Entonces ya hacemos un primer filtro ahí, eliminando cualquiera que se pase de un límite predefinido pasado el cual podemos tener problemas dentro de que no se pueden ya superar. Entonces es el primer filtro. El segundo es ver la pureza.
Y la pureza aquí significa que dentro de los cinco segmentos que he comentado antes, las actividades de estas empresas sean relevantes, no tenga un mínimo, por ejemplo, un 20% de sus beneficios o de su facturación o de su valor de empresa que esté ligado a esa actividad, ¿no? Hacia el ejemplo antes del loop, ¿no? De reutilizar, tiene que ser efectivamente una plataforma que está dedicada, por ejemplo, al vender ropa usada o al vender aceite que se puede reutilizar, cosas de este tipo. Y aquí con este segundo filtro ya llegamos a un universo mucho más bajo en cuanto al número de empresas, estamos hablando de 100, 200 empresas, y de ahí finalmente llegamos a construir la cartera a través de la típica análisis fundamental de valores, cuáles son las más interesantes desde un punto de vista de fundamentales. Uh-huh. Es un fondo clasificado bajo el artículo 9. ¿Cómo lo está haciendo en cuanto a rentabilidad? No sé si tienes anualizado los 3 últimos años y también me interesa si tienes la volatilidad, porque no sé si como son tendencias de muy largo recorrido, al final es algo estructural, ¿no? No sé si soporta mejor los vaivenes de la bolsa. Bueno, a ver, el Regeneration como estrategia nosotros lo hemos lanzado hace poco más de un año. Es un fondo un poco más joven en este sentido y en este entorno de mercado desde el final de 2022 hasta hoy ha hecho más o menos lo que ha hecho el mercado de renta variable global. Estamos hablando de una de rentabilidad cumulativa en torno al 20 algo %. Ahora, como todos los fondos temáticos, por lo menos gestionamos nosotros, son globales y que comparamos con la renta variable global, normalmente en el largo plazo tienen un mejor comportamiento. Me refiero en este caso a las estrategias medioambientales que han avanzado, el agua, la madera o la transición energética han tenido este impacto positivo en términos de rentabilidad, pero la volatilidad, como comentabas antes, a pesar de ser, digamos, resilientes o que son cosas que tendrán un efecto durante mucho tiempo y que durarán mucho tiempo, la volatilidad va a ser similar a la de la renta variable global. En este sentido no podemos esperar volatilidades mucho más bajas. ¿Sigue habiendo interés, apetito inversor por las estrategias con un claro enfoque sostenible y con un claro enfoque de cuidar nuestro entorno y medio ambiente? ¿Tú crees que la sensibilidad y el apetito inversor ha cambiado en los 3-5 últimos años? Mira, ha habido un momento, los últimos, hace 2 o 3 años, que hubo un boom de la petición de este tipo de estrategias. Ahora se ha calmado un poco. Yo distinguiría además de lo que es sostenibilidad y lo que es medio ambiente, porque es verdad que hay estrategias sostenibles que antes tenían mucho interés y ahora quizás sea menor, pero todo lo que es medio ambiente, lo que es mejorar las empresas que ayuden a mejorar nuestro planeta, creemos que el interés sigue estando ahí. Y de hecho nos piden bastante información sobre nuestros fondos en este sentido, nuestras estrategias, porque al final las personas, sobre todo si funcionan de un punto de vista de rentabilidad, también tienen, es un añadido para que se interese aún mayor, pero sí que lo vemos. Recuérdame el nombre de la estrategia, Lorenzo. Es fácil, este es Pictet Regeneration, que significa regeneración. Bueno, y lo más importante, que vosotros en esto de temáticos lleváis toda la vida, desde que nacisteis, desde que sois Pictet Asset Management, que hay otros que se han sumado al carro de las temáticas hace unos cuantos años, pero vosotros lo lleváis ahí en el ADN, ¿no? Incrustado. Eso es. No desde el nacimiento, porque Pictet nació en 1805, bueno. Pero bueno, es que sois muy mayores, ¿no? Sois muy mayores ya, ¿no? De los de más experiencia en el mercado, ¿no? Más trayectoria. Sí, pero... ¿no? Pero nos regeneramos. Sí, claro por que esto, sí. Regeneration. Por supuesto. Oye, gracias, Lorenzo. Cuídate y ya por la semana, por el lunes. Un abrazo. Adiós. Un abrazo. Chao, chao. Susana, gracias.